El frío ha dejado de ser un inconveniente para esta pareja de ancianos del barrio de San Marcelino. Luciana y Emiliano es uno de los matrimonios beneficiarios del nuevo programa municipal que lleva por nombre 20 y tantos grados. Una iniciativa por la que el ayuntamiento garantiza con la instalación de un aparato de aire acondicionado que las personas mayores sin recursos dispongan en sus hogares de una temperatura aconsejable. Los destinatarios son usuarios del servicio de ayuda a domicilio. Son programas muy cercanos, muy próximos, muy que están en la realidad. Porque nos estamos convirtiendo nosotros, los ayuntamientos, en los protagonistas de las políticas sociales, precisamente ahora, en esta terrible crisis, que permiten prestar unas ayudas que por ellos mismos sería imposible. El matrimonio, que hoy ha recibido la visita de la alcaldesa, también disfruta de otros servicios fruto de las políticas sociales del ayuntamiento de la ciudad. En esta casa también se ha cambiado, por ejemplo, la bañera para poner un plato de ducha que permita mejor movimiento a estas personas mayores, especialmente a la que sufre hemiplegia. Ayudas a domicilio en función de las carencias económicas y de las dificultades físicas para valerse. Y tienen una persona de ayuda a domicilio que le hace las tareas del hogar, incluso a veces también el almuerzo, la comida. Es que se pasa mal, y cuando viene tanto calor también se pasa mal, ¿sabes? Porque es que ya eres mayor, hay mucho cúmulo de muchas cosas, agobio, y entonces el calor, el tanto frío, pues sí que te reprimes. En Valencia residen más de 138.000 personas mayores de 65 años, 40.000 de las cuales constituyen el grupo denominado cuarta edad, que representa a aquellos que superan los 80 años y que presentan una mayor vulnerabilidad.